Hola, hola, Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a todos a Odres Nuevos. Esta propuesta de los lunes por la noche, donde queremos compartir con vos algunas ideas, algunos pensamientos, algunos delirios también, ¿no, Pablo? Porque nos Sí, gusta delirarnos un poco, ¿no? la verdad que sí, la verdad que sí. Siempre es bueno dar vuelta a la página y empezar a escribir algo nuevo y eso nos recrea, renueva. Es bueno, es bueno. Y es bueno hacerlo con la libertad que nosotros lo hacemos en esta conversación. En un programa anterior vos decías que nosotros no estamos para fijar una línea dogmática o teológica o algo por el estilo, sino es una conversación libre, donde damos opiniones que se pueden corregir, mejorar, ampliar, y esperamos que quienes comparten el programa con nosotros lo hagan a través de WhatsApp, nos dejen saber sus ideas y demás. Así es, así es. Como hemos llamado a Odres Nuevo, esto es un conversatorio. Alguno leyó mal y pensó que entraban a un conservatorio y que nosotros íbamos a enseñarle a cantar o no sé qué cosa. No, vamos a conversar nada más. Somos chamulleros, Sí, chamulleros pastorales somos. exacto, exacto. Nos encanta que tanta gente se haya aprendido en la propuesta y que se animen a quedarse un ratito más en la noche para poder conversar con nosotros. Lo hacemos a partir de algunas ideas que surgen de la Biblia de la Nueva Reforma, esta Biblia que hemos hecho para el quinto centenario de la celebración de la Reforma Protestante en el 2017, pero que no tiene que ver o no está anclada únicamente a la Reforma Protestante ni al quinto centenario, sino que es una Biblia de estudio para que vos puedas todos los días por delante usarla como tu Biblia de cada mañana, de cada noche. Y es una Biblia diferente, porque además de ser una Biblia de estudio, es una Biblia que promueve la renovación de la Iglesia a través de ideas, de pensamientos, de notas al pie en los textos, de ayudas, etcétera, tanto para pastores, para líderes, como para todos los creyentes. Así que te animamos a poder tenerla, a poder usarla. Si no la tenés, Editorial Peniel, en la página web de Editorial Peniel, que es la editora de la Biblia de la Nueva Reforma, podés allí conseguirla, pedirla. Te dije en el programa anterior que hoy íbamos a hablar hacia una iglesia que libera el potencial de la gente. Pero antes de eso, te voy a decir de qué vamos a hablar el próximo programa. El próximo Ah, programa, bueno, Pablo, el próximo programa se va a poner heavy, se va a poner epa, bueno, hacia a una ver, iglesia que libera al pueblo del ocultismo y del pensamiento mágico. Tenemos ahí tela para cortar y para... vamos a ver si lo traemos a Carlos Anacondia al programa, a don Pablo Buscali, para que nos den una mano, porque vamos a reprendernos todos. Bueno, muy bien. Hacia una iglesia que libera el potencial de la gente. Y esta idea parte de un versículo que está en el capítulo 4. Estamos todavía en Éxodo. El otro día charlando con mi hijo, Pablo, ¿sabés lo que me dice mi hijo mayor, ¿no? Gabriel? Me dice que llega tardísimo de trabajar, pero no se pierde Odres Nuevos, ¿no? Y entonces me dice, por un lado me gusta que vayan así tan despacio, pero por otro lado me pongo ansioso, quisiera que avancen en los libros de la Biblia para ir, bueno, espera, Gaby, ya vamos a llegar, creo que en el 2050 vamos a estar por Apocalipsis, pero vamos. Éxodo. Y en el capítulo 4 de Éxodo, en el capítulo 3 y 4,
encontramos el llamamiento de Dios a Moisés. Sí. Y allí aparece una frase que la quiero usar como disparador, un versículo que quiero usarlo como disparador para nuestra charla de hoy, porque los capítulos 3 y 4 de Éxodo, en el marco del llamamiento de Dios a Moisés, tal vez te acordarás, Moisés está allí en el desierto cuidando el ganado de su suegro, era ya por 40 años un fugitivo de la justicia de Egipto por haber matado a un hombre tratando de defender a un paisano hebreo, pero ya lleva 40 años allí y de pronto Dios se le aparece en medio de una zarza ardiente, de un arbusto que se consumía en fuego sin que hubiera ningún combustible, ¿verdad? Y en medio de eso lo llama, le dice a Moisés que se descalce, que la tierra que estaba pisando era santa, y le anticipa para qué lo estaba llamando, que Dios lo iba a levantar como líder de una gesta liberadora para el pueblo de Israel en Egipto, como hemos estado ya compartiendo en los programas anteriores. Pero en ese capítulo 3 y en ese capítulo 4 viene una serie de excusas que Moisés pone para huir al llamado de Dios, ¿no? Y una de las excusas que pone tenían que ver con qué autoridad, con qué poder, con qué recursos él iba a poder hacer semejante tarea, ¿verdad? Y entonces Dios le hace una pregunta, que es la pregunta, Pablo, que Dios nos hace a todos. Y es, Exacto. ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Sí? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Sabes por qué, Pablo, digo esto? Porque la mayoría de nosotros, frente a los desafíos de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida, nos enfocamos y nos excusamos en lo que no tenemos. Pero Dios siempre se enfoca en lo que sí tenemos, en lo que ya nos ha dado, en las capacidades que Él nos ha dado. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una iglesia que en el proceso de renovación libera el potencial de la gente. Ese es nuestro tema. Bueno, y es un tema que vos citabas este interesantísimo versículo y la pregunta que el Señor le hace a Moisés, pero es un tema que en verdad recorre toda la Biblia. Hay como una constante en la manera en que Dios trata con el ser humano y la manera en que Dios logra sacar del ser humano la mayor cantidad de recursos y posibilidades posibles, valga la redundancia. Y es que siempre se vale de un instrumento, las más de las veces de un instrumento al que nosotros no le prestamos suficiente atención. Me viene a la cabeza, por ejemplo, uno de los milagros que hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús había salido de picnic con sus discípulos y cuando cruzaron al otro lado del lago ya se había juntado una tremenda multitud que había ido por la costa. La cuestión es que al ver la multitud Jesús, bueno, no podía con su genio y empezó a enseñar a esa multitud. Las horas pasaron, se fue haciendo tarde, la gente había estado prácticamente todo el día allí, nadie se había movido para ir a comer o a tomar algo, y estaban en medio de una zona deshabitada, no había nada cerca. Los discípulos probablemente porque ellos sintieron la necesidad primero, captaron el problema y fueron a Jesús y le dijeron: Señor, no tienen qué comer y han estado acá todo el día, no se han movido familias enteras, ¿qué hacemos? Y Jesús les sale con una respuesta que uno diría, pero ¿dónde está la lógica de lo que dice Jesús? Jesús les dice: denle ustedes de comer. Casi ofendidos los discípulos dijeron: ¿pero de dónde le vamos a sacar la comida? Si no hay ningún negocio, una panadería, no hay nada por acá cerca, en medio de esta zona deshabitada. Y entonces
Jesús en un sentido pregunta qué es lo que tienen. Muy parecida a la pregunta a la de Éxodo. Y Felipe creo que fue el que la única cosa que se le ocurrió fue decir, acá hay un pibe que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para toda esta multitud que eran más de 4.000, 5.000? Y es interesante que Jesús toma lo que tenían y lo multiplican. Esa es las matemáticas de Dios, ¿no? Donde más por menos no es menos, sino más por menos es más, más y más. Y la pregunta allí en Éxodo es bien oportuna, porque en ese lugar solitario donde estaba Moisés, no había nadie, no había una catedral, no había un reclinatorio, no había un altar, no había un sacrificio, no había nada. Dios le va a dar el mandato, la comisión más increíble que un ser humano puede tener, como es la de libertar a un pueblo cautivo, y aparentemente el hombre no tiene absolutamente ningún recurso, hasta que Dios le dice, ¿qué es lo que tenés en la mano? Es decir, arranca por lo que ya tenés, no por lo que no tenés. Así es. Bueno, esa es una manía que nosotros tenemos, ¿no? Decir, siempre quejarnos por lo que nos falta, en lugar de reconocer con gratitud y potenciar lo que ya tenemos, ¿no? Así que primer tip para todos los que nos están viendo es, la misma pregunta hace el Señor hoy a tu vida. ¿Qué es eso que tenés vos en tu mano? No lo que te falta, no, lo que no pudiste lograr en el pasado, lo que vos tenés hoy, porque como decía Pablo recién, la matemática de Dios es diferente a la nuestra, ¿no? Ahora, yo quiero decirte que lo que sí se parece la matemática de Dios a la nuestra es que para que pueda haber multiplicación, por lo menos tiene que haber una unidad. Es decir, 2 por 0 es 0, 3 por 0 es 0, 4 por 0 es 0. Ahora, 2 por 1 ya es 2, y 3 por 1 ya es 3, y 4 por 1 es más 4, ¿no? Entonces, siempre Dios quiere que le entregues algo. No importa si los 5 panes y los 2 peces era un chiste, una broma frente a 5.000 hombres hambrientos. Dios lo que está esperando es que vos le puedas entregar algo. Si vos le entregás 0, 2 por 0 es 0, 3 por 0 es 0, 4 por 0 es 0. Pero si vos le entregás 1, empieza la multiplicación en tu vida. Pero a partir de lo que Dios ya te ha dado. Una de las excusas que Moisés pone en ese capítulo 4, tiene que ver con su sentimiento, 3 y 4, ¿no? Tiene que ver con su sentimiento de inferioridad ante la tarea que se le demandaba. Y no era para menos, ¿no? Liberar a un pueblo que hacía 40 años con el que él no tenía contacto, porque había huido, y liberarlo del poder militar y político más importante de su tiempo, no era moco de pavo, ¿no? Pero él manifiesta su sentido de inferioridad y Dios trabaja con ese sentido de inferioridad haciéndole ver que sí tiene. Y yo creo que este es uno de los problemas también reconocidos entre el pueblo de Dios en América Latina. ¿Sí? El pueblo latinoamericano en general, pero especialmente el pueblo de Dios, ¿no? O específicamente o particularmente, ahora estamos hablando de la iglesia, el pueblo de Dios. Y es un pueblo necesitado de ser sanado de una correcta valoración por ausencia paterna, por falta de valía en la etapa básica o fundacional del desarrollo psicológico de cada persona, etcétera, ¿no es cierto? Por abandono, por rechazo, por paternidad ausente, las razones que sean.
lo primero que tiene que hacer Dios es liberar el potencial de Moisés, y lo hace haciéndole ver no lo que le faltaba, sino lo que tenía. Y Pablo, mirá esto, ¿no? Le pregunta qué es eso que tiene en la mano, y lo que Moisés tenía en la mano era una vara de pastor. Él era pastor de ovejas y de cabras ahí para su suegro, ¿verdad? Entonces, lo que tiene en la mano es lo que representa su ocupación diaria, cotidiana. A veces, Pablo, la gente tiene la creencia de que para poder servir a Dios tiene que ser un misionero en la China o un pastor ordenado. Un teólogo. Claro, y no se da cuenta que Dios quiere usar su profesión, su tarea, la de la ama de casa, la del abogado, la del carpintero. Mira, Carlos, Dios es tan poderoso que puede usar incluso nuestro vacío, porque por lo menos Moisés tenía una vara, y con esa vara, no sé, esa vara la verdad es que después la usó, porque hay que seguir leyendo el libro de Éxodo. Esa vara era impresionante, con esa vara abrió el Mar Rojo, con esa vara la convirtió en serpiente. La vara esa era un varón, digamos, era un objeto extraordinario. Tanto es así que, según la tradición, el pueblo de Israel la conservó y la metió adentro del arca. Es decir, no era un palito cualunque, mejor dicho, era un palito cualunque, pero en el poder de Dios fue un instrumento de milagros extraordinarios. Ahora, así y todo, te digo, porque vos señalabas el valor de la unidad, pero hasta la nada, hasta el cero, tiene valor en las manos de Dios. Y te voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Vos te acordás del ciego al que Jesús sanó y le devolvió la vista? El ciego andaba por el templo a lo salto limpio y gritando de que era ciego y ahora veía, y como era tan conocido, porque era un ciego, era el ciego oficial ahí en el templo, era el que más limosna levantaba, de años que estuvo ciego ahí tirado y nadie le llevaba el apunte. A los saltos limpios, las autoridades del templo lo querían hacer callar, y después lo arrestaron para interrogarlo y ver si podían atacar a Jesús a partir del ciego. Lo interesante es que cuando lo interrogan al ciego, le preguntan qué pasó, y el ciego dice: ese hombre me sanó. Yo antes era ciego, pero ahora veo. Y le preguntan: ¿cómo se llama el que te sanó? Y el ciego no tenía la menor idea de cuál era el nombre del que lo había sanado, es decir, de Jesús. En otras palabras, el testimonio de ese ciego, de Bartimeo, es uno de los testimonios más poderosos en todo el Nuevo Testamento, dicho por un hombre que ni siquiera conocía el nombre de Jesús. Es decir, su teología, si lo hubiéramos sometido a un examen de teología, o especialmente un examen de cristología, vos y yo le hubiéramos puesto en el seminario un 0 así de grande, porque el tipo era un ignorante total de quién era Jesús. Y sin embargo, el Señor toma la nada, toma el 0, pero la buena disposición de este hombre para transformarlo en un testimonio poderoso. Y yo creo que eso solo Dios lo puede hacer. Sea que tome una vara, que tome 5 panes o 2 peces, o que tome la ignorancia que nosotros tenemos, pero que consagramos para servirlo, Él lo multiplica y Él hace cosas grandes y maravillosas. Es cierto lo que decís, Pablo, tenés razón. Mirá, mientras vos estabas diciendo esto, estaba pensando en otro 0. Y está en Isaías 40, cuando dice que Él da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna, 0. Es decir, 0 fuerza. Él multiplica, dice, las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, aún, tiene razón Pablo, aún multiplicando por 0, Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero segundo tip
para el programa de hoy, ¿no? Tiene que ver con, el primero es enfocarte en lo que ya Dios te ha dado, no en lo que, no en lo que te falta. El segundo es, al chequear, al hacerte el Señor la misma pregunta, ¿qué es eso que tenés en tu mano? Acordate que Moisés le dio la vara que usaba para pegarle en las patitas a las ovejas, es decir, la herramienta de trabajo. ¿Cuál es tu ámbito de trabajo? ¿Cuál es tu lugar? Como decía el reformador, zapatero a tus zapatos. Si hubo un aporte maravilloso de Lutero, fue la santificación de la tarea diaria, ¿no? Que lo sagrado no era solamente lo que estaba dentro del ámbito cúltico, sino que lo sagrado era la vida cotidiana, o aquel otro hombre de la historia del cristianismo, aquel cocinero, aquel monje que adoraba a Dios entre las cacerolas, ¿no? Y hacía de su tarea en la cocina de aquel convento su ministerio de adoración a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que vos podés hacer como ama de casa? ¿Sí? Siempre digo esto, ¿no? La palabra ama significa señora, ¿sí? Es decir, Dios te ha dado una autoridad sobre el ámbito de tu hogar, sobre el ámbito de tu edificio, en el consorcio, sobre el ámbito de tu barrio, para que vos puedas ejercer una autoridad liberadora. Estamos hablando de liberación, ¿no? Una autoridad liberadora, ¿sí? Para que vos ejerzas la autoridad que Cristo te dio y traigas liberación, salvación, sanidad en el ámbito de tu casa, en el ámbito de tu familia, de tus vecinos, ¿sí? Vos sos abogado, vos sos carpintero, vos sos mecánico, estudiante, bueno, esa es tu vara, ¿sí? Lo interesantísimo de la vara de Moisés es que dice más adelante, por eso Pablo decía, no era una vara, era un varón, ¿no? No de hombre, no masculino, sino un cacho de vara, ¿no? Pero como él dijo, era un palito común y corriente, sí, pero que estaba empoderado por Dios. Y más adelante, la vara de Moisés se convirtió en la vara de Dios. Cuando vos permitís que las cosas que ya tenés, tus capacidades, tus talentos, tu profesión, tu vocación, tus sueños, tus proyectos, sean además de la vara de María, la vara de Eduardo, de Cecilia, de Gustavo, sea la profesión de Dios, sea el negocio de Dios, sea la carrera de Dios, sea el estudio de Dios, sea el sueño de Dios. Cuando vos le entregás tu vara al Señor, las aguas del Mar Rojo se abren, empieza la culebra, primer milagro fue con la culebra, después el Mar Rojo, después brotó agua de la roca a partir de esa vara, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Ahora, déjame decirte algo más como otro tip, querida que nos estás viendo. Tercero ya es entregarle la vara al Señor, tu tarea, tu vocación, tu sueño. Tercera cosa, tu vara tiene que servir, tu vara liberada, el potencial tuyo liberado, tiene que servir para que vos liberes el potencial de otros, ¿sí? Más adelante se dice que la vara de Moisés, que se había convertido en la vara de Dios, luego fue la vara que usó Aarón para hacer también milagros. Es decir, que vos sepas que así es el reino de Dios. El reino de Dios es una cadena continua de liberación. Dios te bendice para que seas de bendición a otros y esos otros sean de bendición a otros y otros y otros y otros, ¿sí? Y Dios libera tu potencial, lo que ya tenés, aquello en que consiste tu tarea diaria, aquello que ya está dentro tuyo como capacidades, talentos y dones. Dios libera todo ese potencial para que a su vez vos
liberes el potencial de otros y tu vara, convertida en la vara de Dios que hace milagros extraordinarios, se convierta también en la vara de un Aarón, para que otros también puedan encontrar plenitud en la vida, sirviendo a Dios y haciendo aquello para lo cual fueron hechos por Dios. Y la verdad, Carlos, es que lo que Dios hace es tomar ventaja de cuanta oportunidad Él nos da de honrar su nombre y especialmente de actuar conforme a su voluntad en cosas que terminan siendo realmente extraordinarias. Son pequeños episodios en la vida y en la experiencia humana los que resultan en grandes acontecimientos. Mirá, una noche de lluvia en Londres, en uno de los barrios de Londres, en la calle Aldersgate, en la ciudad de Londres, era un día miércoles por la noche, se llevaba a cabo una reunión de oración de un pequeño grupito de creyentes moravos, creo que eran, y la reunión llovía a cántaros y la reunión estaba a cargo de un hermano que ni siquiera era pastor ordenado, ni alguien miembro del clero o cosas por el estilo. El hombre tampoco tenía mucha preparación y lo único que estaba haciendo o que se le ocurrió hacer esa noche, para acompañar la oración del puñadito de gente que había, era leer el prefacio de Martín Lutero a la carta a los romanos. Y uno diría, reuniones como esa en el mundo han habido 1 millón. ¿Y qué podía ocurrir en ese pequeño grupito un miércoles a la noche lluvioso, con 4 o 5 personas reunidas para orar y con un hombre que apenas podía leer lo que estaba leyendo el prefacio de Lutero a la carta a los romanos? El milagro de Dios fue que uno de los que asistió esa noche, de pura casualidad, se llamaba Juan Wesley y se entregó al Señor esa noche escuchando esa lectura. Ese viejito que leyó el prefacio de Lutero a la carta a los romanos, su palabra nunca trascendió de las 4 paredes de ese pequeño templo, ni más allá, ni siquiera perduró en el recuerdo del puñadito de esa gente. Pero ese hombre, con su testimonio, llevó a los pies de Jesús a Juan Wesley, el padre del metodismo, uno de los evangelistas más extraordinarios en la historia del cristianismo, que llevó a millones a los pies de Cristo y causó una verdadera revolución social en su país, en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII. Entonces, a veces también nos da la impresión a nosotros de que no tenemos nada, de que carecemos de todo, e incluso de que no tenemos oportunidades de servir al Señor y de hacer cosas grandes, como otros grandes pastores y líderes y evangelistas y maestros y todo lo demás. Y no nos damos cuenta de que a veces Dios nos da la vara pequeña y rústica de una oportunidad muy sencilla, muy desapercibida, pero que Él puede utilizar para la gloria de su nombre de una manera realmente increíble. Si alguna vez una mamá preparó una vianda para el picnic de su hijo, que tuvo la oportunidad de transformarse en un milagro de alimentación de más de 5.000 personas, bueno, esa mujer fue la mamá del pibito que le dio a Jesús los 5 panes y los 2 peces, la viandita del picnic. Nunca se lo hubiera imaginado, algo más vulgar, más común, más simple, pero que en las manos de Jesús se transformó no solo en un milagro de alimentación, se transformó en un testimonio de su poder maravilloso. Qué bueno, qué lindo. Y Wesley es mi personaje preferido, ¿no? Porque es uno de los modelos de misión más extraordinarios, ¿no? Porque era un evangelista
como cual el mejor, ¿no es cierto? Era un reformador social, aún los sociólogos ateos reconocen que si no fuera por Wesley, la revolución industrial en Inglaterra, el fenómeno de protección, de promoción de los derechos de la gente, de los derechos humanos, que promovió Wesley, fue algo extraordinario. Fue un hombre que, para los que se sorprendían o creían que en este siglo, o fines del siglo pasado, se inventaron las caídas. Él ministraba y la gente se iba al piso, sucedían manifestaciones, era más pente que todos los pentes, ¿no? Pero al mismo tiempo un tipo de un sistema metódico, de una disciplina extraordinaria, de ahí que el nombre de iglesia metodista, ¿verdad? Pero hace poquito, Pablo, estaba haciendo una investigación sobre otro tema y encuentro, viste, cuando vas navegando y la web te va llevando a vos y vos no a la web, ¿no? Encontré un librito de Wesley sobre remedios para los enfermos, remedios caseros para los enfermos. Sí, ¿sí? Sí. El tipo era multipaisajista, pero además recorría kilómetros predicando el Evangelio, claro, montado en burro, y en el burro mientras iba montado iba leyendo, un teólogo, un himnólogo con su hermano Carlos, un monstruo, ¿no? Y este tipo se convirtió con el viejito que acaba de decir Pablo, ¿no? Que tal vez nadie lo aplaudiría, ni siquiera sabemos... Un anónimo total. Claro, un anónimo total. Mira, Carlos, cuando uno recorre las páginas de la historia del testimonio cristiano, te digo que en cada renglón vas a encontrar el testimonio de algo pequeño, de algo aparentemente sin valor, pero que Dios lo utiliza para cosas grandes y extraordinarias. Decime una cosa, vos hablabas al comienzo del programa de la Biblia Nueva Reforma y de que fue una Biblia originalmente conmemorativa del 5º centenario de la Reforma de Lutero. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia mayor de la ciudad de Wittenberg 3 hojitas de papel, en realidad 2 hojitas de papel, así, que las clavó en lo que era el anunciador de la Universidad de Wittenberg, con 95 propuestas de temas de discusión. Eso se hacía regularmente, no es que Lutero inventó el sistema y que le debemos a Lutero el asunto de clavar digamos, en un anunciador en la universidad los temas de discusión. Pero eso... No inventó la chinche y el... Exacto. Pero el tipo lo clavó, inmediatamente alguien lo sacó, lo imprimió, empezaron a distribuirlo, y las 95 proposiciones de Lutero, o tesis de Lutero, fueron la base de la Reforma protestante del siglo XVI. Ahora, ¿me querés decir 2 hojitas de papel clavada en la puerta de una iglesia? Es lo mismo que si podía haber sido una invitación de casamiento, podía haber sido el anuncio de la misa del domingo que viene, podía haber sido, no sé, cualquier cosa. Y se transformó, fue la mecha que hizo explotar la Reforma del siglo XVI. La vara de Moisés era más o menos como estas 2 hojitas, o como el viejito de la iglesia de Aldersgate. Pequeñas cosas insignificantes, vulgares, comunes, de todos los días, 5 panes, 2 peces, pero que lograron habilitar el poder de Dios para hacer cosas grandes y maravillosas. Y Pablo, en tu vasta experiencia como profesor, ¿no? A mí me pasó también enseñando como profesor en el
mismo seminario que vos, ¿no? De tener alumnos que vos decís, este tipo, ¿qué está haciendo acá? Este es un vago, este no puede ir ni hasta la esquina. ¿Qué futuro tiene la obra con un tipo como este? Y después verlos en el ministerio, que ese vago que no le gustaba estudiar, pero que después entregó su vara a Dios, y Dios la tomó y lo empoderó del Espíritu, y hoy uno ve, no voy a mencionarlo, ¿no? Para no escracharles el pasado, porque algunos nos están viendo ahí ahora en este momento, ¿no? Pero verles un ministerio maravilloso y cómo Dios usó eso, ¿no es cierto? Ahora, esto que estamos resaltando no es una apología de la ignorancia, ni de la insignificancia, ni de la mediocridad, no, es simplemente decir todo lo que yo tengo, ¿sí? Es decir, Dios ya me equipó, ya. Hay gente que está esperando que venga alguien, lo toque, le ore, le imponga de esto, lo otro, para ponerse a servir. No, ya. Dios creacionalmente te equipó, te puso el kit de todo lo que vos necesitas dentro para cumplir tu propósito. Si no, Dios sería un sádico que te manda a presentarte ante el faraón y sin tener el instrumental para hacer los milagros, ¿sí? Entonces Dios ya puso adentro tuyo todo, y es muy importante esto que estamos charlando, porque siempre fue importante, siempre fue así, pero hoy más que nunca, la iglesia que Dios está levantando es una iglesia cada vez más horizontal, donde los pastores, los líderes, tendremos nuestro lugar de liderazgo, de conducción, pero donde los milagros, las señales, las maravillas, las palabras proféticas, las palabras de ciencia, los procesos de transformación social, el liderazgo que cambiará las realidades de nuestras ciudades y de nuestras naciones, estará en manos de todo el pueblo que quiera ser siervas y siervos del Señor. Entonces, nadie puede decir, yo estoy fuera, no estoy en la nómina de Dios. Dios te está diciendo con esta charla que Él quiere liberar el potencial que ya te ha dado, que ya está dentro tuyo. Potencial no es lo que te falta, potencial es lo que ya está dentro tuyo y todavía no has manifestado, no expresaste en la realidad. No es lo que ya hiciste, sino toda la riqueza que está dentro tuyo y que tiene que ser liberada porque Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Sí, el modelo clericalista, el modelo de la clase sacerdotal católica o evangélica con la entronización o la monopolización de los misterios y de los ministerios en la figura de un pastor, no existe más. Bíblicamente nunca existió, pero en la realidad de hoy no existe más. Hoy es un pueblo que se moviliza, que en el lugar donde Dios le pone es sal y es luz para transformar de la realidad. Y entonces los pastores, los líderes, estamos para perfeccionar a esos santos para que hagan cada vez mejor la obra del ministerio en el lugar donde Dios les puso, con la gente que Dios les dio, en los ámbitos y en los ambientes que Dios los colocó para que sean redimidos por el Señor. Dios es un Dios sabio, Carlos, y cuando Él nos envía a hacer la obra, siempre nos da los recursos para poder llevarla adelante. Nunca Dios te va a pedir algo que previamente no te haya dado. Y cuando el Señor te envía en una misión, como lo mandó a Moisés, no lo manda con las manos vacías. La vara no era necesaria para Dios, la vara era necesaria para Moisés, para darle una cierta cuota de seguridad de que tenía un instrumento en la mano para utilizar en el nombre del Señor. Pero Dios nunca nos deja sin instrumentos para servirlo. Y en la medida en que nosotros nos vamos mostrando fieles en servirlo con lo que ya tenemos, Él nos sigue dando más.
porque esa es la manera en que Dios opera en nuestra vida. Cuanto más nosotros usamos lo que Dios ya nos dio en obediencia a su voluntad, Dios continúa multiplicando las posibilidades. La vara no fue el único instrumento que Dios puso en las manos de Moisés. De hecho, Moisés se quejaba, y era una de sus excusas, de que era tartamudo, de que no sabía hablar, y nada menos que le puso al hermano, que era un orador de primera, para que fuera su vocero. Y cuando uno ve la vida de Moisés, ve cómo la vara actúa, Aarón actúa, y muchos otros elementos que van apareciendo en el camino, en la vida de Moisés, se van aplicando al cumplimiento de la tarea que Dios le dio. Dios siempre nos manda a usar lo que ya nos dio. Y cuando Él nos pide algo, es porque algo ya nos ha dado y nuestra responsabilidad es usarlo, es entregarlo, es darlo en obediencia al Señor. Esto que acaba de decir Pablo es el broche final de esta charla antes de que oremos por tu vida, porque estoy seguro que alguno todavía sigue pensando, bueno, Pablo, bueno, Carlos, cuando Dios tome mi vara y la convierta en milagrosa, ahí sí te aseguro que me voy a activar. No. La vara será de Dios si primero es activada por los Moisés y los Aarón. ¿Sí? Así que apenas vos empieces a usarla, la vara será empoderada. Apenas vos empieces a abrir tu boca, vendrá la palabra del Espíritu. No espere a tener la revelación, la palabra. Vos empezá a abrir tu boca para bendecir a alguien, para orar por alguien. Apenas le imponga las manos a un enfermo, ahí tu mano, que es una mano como común y corriente y la mano que siempre tuviste, no es una ortopédica nueva, es la mano que siempre tuviste. Esa mano será empoderada por el Espíritu Santo y poder de Dios se canalizará a través de tu mano para sanar a los enfermos. Apenas uses ese poco dinero que tenés, esas monedas que tenés, esos billetitos que tenés para bendecir a alguien en necesidad, Dios va a multiplicar tu dinero. Primero vos tenés que activar en fe lo que Dios ya te ha dado. Dios ya tomó la iniciativa dándote la vara. Ahora, está esperando tu segundo paso. Y tu segundo paso es que empieces a usar aquello que Él ya te ha dado. Y te puedo asegurar que lo que te ha dado es muchísimo más de lo que vos te podés llegar a imaginar. Por eso quiero que ahora el pastor Pablo ore por tu vida, desatando ese potencial, liberando todos los recursos, dones, talentos, capacidades, experiencia, conocimiento, unción que hay dentro tuyo. Todo eso está dentro tuyo. ¿Te diste cuenta? Todo eso. Que ahora la oración pastoral de Pablo pueda activar todo eso. Y yo voy a orar luego para otra cosa más que enseguida te voy a decir. Dale, Pablo. Amén. Ahora, Señor, qué bueno es saber por tu palabra de que no necesitamos elaborar un presupuesto, ni juntar recursos, ni ahorrar elementos para poder servirte con poder y con gran alegría y fruto, sino que ya tenemos lo necesario, más que lo necesario, para empezar a servirte, y que a medida que vayamos peregrinando en el camino del servicio, irás poniendo en nuestras manos también todo lo que hace falta para que podamos honrar tu nombre a través de nuestra entrega personal. Ayúdanos a entender esto, porque tan pronto como lo entendamos, vamos a tomar conciencia de las oportunidades, de los recursos, de aquellos elementos que nosotros podemos traducir en acción para honrar tu nombre, bendecir a otros y llenar de satisfacción nuestra propia vida. Que en el poder de tu Espíritu Santo nosotros podamos decir junto con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, reconociendo de que ya en Cristo tenemos todo
todo lo que necesitamos para servirte, todo lo que necesitamos para vivir con alegría y con satisfacción. Bendigo, Señor, en tu nombre a quienes nos están escuchando en esta noche, para que con la asistencia de tu Espíritu ellos puedan descubrir su vara y aplicarla allí donde hace falta para traer bendición y traer redención en la vida de otros. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y ahora quiero que oremos finalmente pensando en alguien, ¿sí? La vara de Moisés, consagrada a Dios, se convirtió en la vara de Dios que hacía milagros extraordinarios. Pero luego se convirtió en la vara de Aarón. Vos que ya estás sirviendo a Dios, vos que ya encontraste cuál es tu canal a través del cual podés extender el reino, vos que ya reconociste tu vara y la consagraste a Dios, ahora que quiero que pienses en alguien, en alguna persona en la que en el próximo tiempo te vas a multiplicar, que le vas a transferir tu conocimiento, que le vas a transferir autoridad, le vas a delegar tareas, ¿sí? Le vas a dar la oportunidad de que Aarón también haga milagros delante del faraón, ¿sí? Quiero que oremos por esto, voy a orar por esto, pero quiero animar especialmente a los pastores que nos están viendo, a los líderes que están liderando áreas en las distintas congregaciones, ¿sí? A veces el temor a que otro ocupe nuestro espacio hace que nunca levantemos un Aarón, pero este es el tiempo de la multiplicación. Vos nunca tengas temor. Cada vez que otro ocupa tu lugar, Dios te levanta a un lugar de mayor responsabilidad y de mayor potencialidad. Así que quiero que pienses en alguien, un segundito, ponele nombre y apellido a esta oración. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, estamos pensando en nuevos pastores, estamos pensando en nuevos líderes. Amén. Para el programa eclesial, pero también para la sociedad. Estamos pensando, Señor, en la multiplicación de la vara que nos diste para que otros también, en tu nombre, puedan ver tus milagros, tu poder, tu reino y tu liberación en distintos contextos. Estamos pensando también en nuestros hijos, papás que están en este momento viendo, que necesitan ahora revestir de aprobación, de valoración a sus hijos, para que también desaten sus vidas y sus potenciales en distintos ambientes. Ahora oro para que esos papás valoricen, entreguen confianza, entreguen autoridad, ofrenden recursos en la vida de sus hijos, abran puertas, dejen espacios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Levantamos ahora una nueva generación de Aarones que harán tremendos milagros y que se pararán sobre nuestro techo, que para ellos será el piso, que lo máximo que nosotros hemos alcanzado para ellos será apenas el principio. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Bueno. Qué bueno. Editorial Peniel nos avisa que la web está lista para responder tus preguntas, para que hagas tus consultas y para que puedas comprar la Biblia de la Nueva Reforma y otros materiales como el comentario bíblico hispano 2.0 que está escribiendo el pastor Pablo Deiros. Te bendecimos, nos despedimos hasta el lunes que viene. Amén. Mañana martes seguimos con toda la programación. Que Dios te dé una semana gloriosa.